Ahora, a continuación tendremos la conferencia magistral titulada Liderar transformaciones es siempre un proceso colectivo. ¿Quién está a cargo de esta importante conferencia? Pues ni más ni menos que el doctor Mariano Baruso desde Argentina. Mire, déjeme decirle un poco de su currículum. Lleva años dedicándose a la consultoría, efectividad y transformación organizacional en Latinoamérica, trabajando directamente con los equipos de conducción en la definición de necesidades, la estrategia de transformación y el co-liderazgo de la implementación en organizaciones y procesos complejos. Ha desarrollado junto a su equipo un modelo y sistema de transformación integrada que brinda una hoja de ruta simple para abordar desafíos complejos de crecimiento y cambio. Lideró y formó parte de más de 400 procesos de transformación integral en compañías líderes de los sectores económicos más relevantes de la región. Mantiene una participación académica activa, además de procesos de investigación y desarrollo aplicado, porque entiende que la consultoría es una actividad puente en la creación de conocimiento entre empresas y universidades. Y aquí es donde es importantísimo que estén conectados muchos jóvenes que representan a diversas universidades. Es magister en estudios organizacionales y, al igual que yo, psicólogo organizacional. Así es que Mariano Baruso tiene 60 minutos que serán súper bien aprovechados por ti para compartirnos todo esto que he reseñado. Muy bienvenido, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Efraín, y honrado y agradecido de estar participando de tan importante evento que ha tenido tanta planificación, repercusión y trabajo. Y quiero agradecer también a Janine desde el inicio y a un amigo también, Vilela, de Argentina, Maximiliano Vilela, que tendió el puente para que yo pudiera estar con ustedes compartiendo esta charla hoy. Así que bueno, espero para los que están en horario de Buenos Aires, son las 6:30 de la tarde, espero que el contenido sea atractivo y para el resto de Iberoamérica también. Les cuento, completo brevemente lo que tú dijiste, Efraín, porque ha sido más que claro. Yo simplemente lo que diría es que soy un apasionado de la transformación organizacional e institucional. Trabajo en esto antes de que existiera el término desde el punto de vista popular, que hoy es mucho más popular. Yo en los 90 tenía que explicar de qué hablábamos cuando hablábamos de transformación. Y bueno, y he dedicado mi vida a esto y lo disfruto mucho, nos comprometemos mucho, tanto personalmente como dentro de mi equipo, y todo lo que voy a compartir está basado en muchos años de experiencia y en muchos años de investigación en el campo y a nivel también académico, digamos, ¿sí? Yo soy socio fundador, digamos, de Asartis, que es una organización con un core centrado en transformación organizacional, como tú dijiste, con los grupos y con las redes de conducción. Y somos también miembros de Wilson Learning Latinoamérica, que también es una empresa dedicada a la transformación. Y bueno, en mi caso soy también miembro del board de Wilson Learning Latam, lo cual nos permite tener presencia en 7 países en la región y compartir un montón de conocimiento. Veo que está medio borrosa la presentación. Les pediría que me avisen si hay algún problema de señal para ver cómo resolverlo en todo caso. Mi intención en esta charla es compartir un enfoque, como yo lo llamo, más realista sobre el liderar en los procesos de transformación. Y estoy hablando de realismo en cuanto a una perspectiva más descriptiva de lo que pasa en los procesos de transformación. Y hablo del liderar porque estoy trayendo una perspectiva que creo que es la más correcta, que es la del verbo, la del proceso, no la del sustantivo y la del adjetivo respecto del liderazgo y de los líderes. Ahora voy a aclarar un poquito más esta cuestión. Y no va a ser una charla estilo TED, diría, respetando el espacio del conocimiento. Va a ser más tech mi charla. Me propuse traer una charla más técnica. Me paso
dando muchas veces por año y a su vez interviniendo en los proyectos con un objetivo de utilidad práctica, inmediata y de inspiración. Y no me propuse esto en este caso, me propuse tener una mirada más técnica sobre el tema que genere, más que el cómo hacerlo ya, que genere más comprensión y que abra los lentes y las mentes de todos los que están participando de este riquísimo evento sobre cómo entender el fenómeno del liderazgo que por definición es colectivo. No existe otra forma de entender el liderazgo cuando uno mira el devenir de una organización y cualquier cambio importante en una organización. Entonces, quisiera empezar con una pregunta inicial muy simple. Voy a invitarlos a un mentí, que es la siguiente. Primero, dos cuestiones voy a hacer. Les pediría a la audiencia, esto va, ojalá esté presente durante toda la charla, que piensen en su propio caso, es decir, que piensen en una situación que están viviendo, coliderando o en la que están implicados o implicadas, ligada a alguna transformación significativa o ligado al rumbo de la organización, digamos, un tema de visión o de estrategia, o ligado a un tema de centricidad de cliente, o un tema de estructura y talento, o un tema de liderazgo per se, digamos. O sea, les pediría que piensen en su propia situación y que traten de tener en mente su caso, un caso actual, vigente, que los implica, que sienten que profesional y emocionalmente los implica, porque eso los va a ayudar a conectar mejor los elementos que voy a ir trayendo a lo largo de la charla. Identificado eso, les pido que se sitúen ahí. Les voy a hacer ahora una pregunta introductoria que es la siguiente. Pensando en ese proyecto que están involucrados o en ese proceso que está ocurriendo, la pregunta que les voy a hacer en el mentí va a ser: ¿cuántas personas son las que visualizan que están liderando para que eso ocurra? Que están ejerciendo su acción de liderazgo para que eso ocurra. ¿Cuántas personas? Un número. Traten de identificarlo mentalmente. Mientras tanto, hago el cambio a mentí. Aquí estoy proyectando el código y el QR. Entonces lo dejo unos 30 segundos y les pido que pongan un número simplemente. 3, 7, 20, las que sientan ustedes o perciban que son las personas que están liderando eso que está ocurriendo en la organización. Entonces voy a dejar acá de... Entonces los invito y las invito a que pongan un número. Un número. 2 aparece por ahí. ¿Quién más? Pongo el código de votación por las dudas. Pongo las instrucciones de votación por las dudas. Los invito y las invito a que así, sin pensarlo muchísimo, sugieran qué es lo que están percibiendo. Solo 10. Pongan solo un número. 1, 10. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? 4, 20. Bueno, espero una respuesta más. 1, 2, 4, 7, 10. Dos opiniones de 10, 15, 20. 4 nuevamente aparecen, dos opiniones de 4. Perfecto, perfecto, les agradezco. Ahí aparece un 3, aparecen 3 también, ¿sí? Y aparece 4 y 10 nuevamente. Muy bien. 2, 4, 10. Bien, 15. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a cerrar la votación aquí. Les agradezco muchísimo. O sea, esta, esta pregunta inicial es una pregunta que tiene que ver justamente con tomar conciencia de manera muy simple de que
todo proceso de cambio significativo es liderado al menos por dos personas. La unidad mínima de liderazgo de cualquier proceso transformacional o de desarrollo organizacional es de dos personas y no de una, como se habla tanto y tan habitualmente, digamos, ¿sí? Entonces, voy a charlar un poco ya más en profundidad sobre esta cuestión, poniendo un poquito de contexto, digamos, ¿sí? De lo que yo llamo un modelo en decadencia y lo que todos entendemos que es un modelo en decadencia, digamos, ¿sí? Por un lado, una cuestión que yo digo que somos criadores de aves, todos estamos en el negocio avícola y particularmente la humanidad se ha especializado mucho en la población, en la generación de cisnes negros, digamos, ya no solo a nivel de nuestro planeta, sino que vamos por la creación de sorpresa, de situaciones inciertas y inesperadas ya hasta a nivel del sistema solar, digamos. O sea, lo que estoy diciendo es el ser humano se encarga de incrementar la propia complejidad de su vivir, de su trabajar, de su hacer negocios, de su organizarse. Segunda cuestión importante para tener en cuenta en la temática que estoy trayendo hoy, que es que nuestro cerebro no fue diseñado para la corporación del siglo XXI. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen muchas personas que entienden de esta materia mucho más que yo. Y hay dos cuestiones, básicamente, que no se nos da bien la función exponencial a nuestro pensamiento analógico, digamos, y no somos buenos en observar las interdependencias que nos atraviesan, ¿sí? Esto último estoy bastante acostumbrado y estamos bastante acostumbrados con nuestro equipo, bajarlo con las redes de conducción y con los grupos de conducción. Hay bastante dificultad para observar las interdependencias obvias en las que trabajamos, digamos. Yo decía hoy, el 99% de lo que hacemos es con otros y es para otros, pero eso cuando uno trabaja, por ejemplo, con un equipo de conducción pareciera ser no tan evidente, no tan evidente. ¿Cuáles son las raíces de esta decadencia? Tomando estos dos elementos, somos creadores de complejidad y nuestro cerebro está limitado y va a seguir siendo limitado para procesar la misma complejidad que generamos. Las organizaciones todos estamos viendo que hay una serie de fenómenos que vienen del modelo del siglo pasado que están siendo ya disfuncionales y decadentes y muchas organizaciones están trabajando en esa transición para sobrevivir y crecer, que tiene que ver con la pérdida de sentido y de compromiso, con negocios que estaban muy delimitados por lo sectorial y la organización muy pensada como sistema cerrado. A las pruebas me remito, hablamos de comunicación interna, por ejemplo, y una de las preguntas que uno se podría hacer es, bueno, ¿dónde empieza y termina la organización en la que trabajamos? Y es muy difícil a veces de distinguir ese límite más allá de los límites societarios o de nómina. El procesamiento es analógico y está desconectado, los modelos operativos son neofordistas, aparece ahora el desgaste pandémico, psicosocial como un factor nuevo, y la cultura y el modelo de conducción son modelos, están basados en supuestos de la organización de comienzos del siglo XX que pasó y están también en decadencia. En ese sentido, ahora voy a profundizar un poco eso, somos muchos los líderes que estamos en riesgo, digamos, porque el cambio en los supuestos requeridos para gerenciar es muy grande, muy profundo. De hecho, haciendo un rápido metaanálisis sobre cambio, digamos, en cuanto a las funciones de liderazgo y a las demandas de trabajo de liderazgo, hay un 25% de FTEs de liderazgo en riesgo frente a los procesos de transformación que estamos viviendo y de digitalización que están ocurriendo en el mundo, digamos. O sea, hay un 25% del trabajo de liderazgo en el cortísimo plazo que está en riesgo de desaparición y una parte importante de ese tipo de trabajos y funciones van a desaparecer y están desapareciendo. ¿Qué es lo que uno ve desde el punto de vista del management? ¿Qué es lo que nosotros vemos y lo que yo veo particularmente? Esto es fruto de un artículo que estoy escribiendo y que voy a sacar en breve,
que es, por un lado, hay pérdida de sentido y de compromiso en las organizaciones, y lo que uno ve en las culturas de conducción es una levedad hipermoderna muy grande. Hay mucha superficialidad en los equipos de conducción. Es muy superficial la conversación ligada a la complejidad y ligada a la organización. Es muy liviana, es muy transaccional, es muy estímulo-respuesta, es muy rápido, 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 y hay mucha dificultad e inhabilidad para detenerse a pensar y a reflexionar sobre la complejidad que están administrando. Hay muchas teorías viejas y limitantes, fundamentalmente pienso en las creencias, los sistemas de creencias están desactualizados, ahora voy a hacer doble clic ahí. La cultura en general a nivel global va hacia el individualismo y hacia el aislamiento y la soledad. No lo digo yo, lo dicen los estudios psicosociales y de la psicología y psiquiatría clínica a este respecto, fruto del temor. La pandemia lo agravó, o sea, el miedo al otro es un problema global. El ser humano, que es un ser social, le tiene miedo a sus congéneres, dado la incertidumbre que cobró el mundo, y la pandemia esto lo agravó. Entonces esto en las organizaciones se ve como una tendencia al individualismo. Ahora estamos en casa mucho tiempo encima y estamos siendo una pantalla, no somos del todo personas, entonces eso se potenció más. Hay problemas muy claros de irresponsabilidad en el sentido de la accountability, del hacerse cargo y de qué está definido para los líderes como su responsabilidad de rol. Los procesos de transformación y los procesos de índole organizacional y los procesos en particular de comportamiento organizacional muchas veces no están en el sistema de responsabilidad, no están en el sistema de incentivos, no se les paga por eso y no se los premia significativamente por eso. Se le encarga eso a las áreas de transformación o a las áreas de gestión de personas o a las áreas de comunicación interna, se les encarga incidir sobre el comportamiento de la organización y no se les encarga tanto a los líderes. Esta separación viene ya del siglo pasado, desde antes de mediados del siglo pasado, digamos, donde administrar era una cosa y liderar era otra, y esa división sigue separada en los sistemas de responsabilidad y de incentivos. Hay un desgaste pandémico muy grande, porque está siendo un proceso disruptivo muy crónico, muy sostenido y muy global el que estamos viviendo, no fue una crisis aguda y local. Y hay lo que yo acá tomo términos de Argyris, hay incompetencia entrenada, digamos, o sea, hay mucho foco en la experticia y en la especialización y poco foco y desarrollo de capacidades organizacionales y sociales más amplias. Por ejemplo, una cosa que no es para criticar a nadie, no estamos preparados y no estaban preparados los que lideramos para manejar el desgaste pandémico. Es de índole psicosocial, es muy profundo, está generando problemas de patología organizacional muy evidentes y no estaban los liderazgos preparados para eso. Obviamente es una situación muy profunda y muy extrema, pero podríamos ir a temas más simples que ese, y en general lo que uno ve es que los líderes son especialistas y son expertos y crecen fruto de la carrera corporativa, del buen manejo del poder o de la experiencia y experticia que tienen en un tema, pero no necesariamente respecto de su habilidad organizacional. Todavía el liderazgo del organizacional está muy separado entre la gente que maneja el negocio y la gente que provee servicios ligados a eso, digamos, ¿sí? Entonces, el management estaba perdido antes de la pandemia. La pandemia complicó más este tema porque las organizaciones ahora se están moviendo en esta transición a las corridas con mucha velocidad, no necesariamente con mucha reflexión, y el liderazgo se termina de descalzar, digamos. Sí, sin duda hay una oportunidad, sin duda esto está acelerando un montón de transformaciones, pero el problema de transición es un problema no menor. Entonces, si uno ve la nueva poesía organizacional, que habla de propósito, de interdependencia, de empoderamiento, de capacidad adaptativa, de bienestar, lo que nosotros vemos, los que trabajamos codo a codo y hacemos consultoría, ¿verdad?, desde hace muchos años, es algo que todavía está lejos de ahí. Hay un problema de concepción, hay un problema de individualismo,
hay un problema de accountability, como mencioné, hay incompetencias para la capacidad adaptativa y hay un tema de desgaste que en muchas culturas organizativas es visto como un problema del cual mejor no hablar porque ponemos en riesgo el negocio, ¿sí? O sea que acá traigo una perspectiva realista. Vamos hacia eso, es un ideal esa organización emergente y es un ideal necesario, parte de todo proceso evolutivo, pero el management está lejos. La realidad del management está lejos y no todo el management se está problematizando seriamente respecto de este estado del arte. Por eso hay tantas posiciones de management en riesgo y yo creo que si uno sumara el nivel de conciencia que el management tiene sobre cómo nos cambió nuestro trabajo, sería más que 25% de FT en riesgo. Es un cálculo conservador el que hice ahí. Yo creo que hay más, porque si uno ve la mentalidad en la que está el management, la gran mayoría, uno dice hay más management en riesgo del que parece. De hecho, me voy a situar ya para ir perfilando hacia el liderazgo colectivo en dos cuestiones. Hay teorías viejas y limitantes, decía yo, y hay individualismo y soledad. Hay muchas creencias que son limitantes, pero sobre todo hay una creencia, por ejemplo, hay una creencia que está todavía bastante presente, que es que esta dinámica de contexto en algún momento se va a detener. Una creencia muy de los 80 y de los 90, sobre todo en los líderes de más de 40 años, de que esto va a parar en algún momento. Todavía no se naturaliza que este mundo que creamos no tiene vuelta atrás y que la complejidad, fruto del avance de la inteligencia artificial, va a ser exponencial, digamos. Y hay otra creencia que es la que me interesa en este punto, en esta conferencia, que es que algunos líderes supranormales nos salvarán. Me muero de aburrimiento y de vergüenza ajena de ver todavía las publicaciones en LinkedIn hablando del liderazgo, por ejemplo, la comparación entre jefe y líder. Me muero de aburrimiento y me muero de vergüenza ajena. No tiene nada que ver con lo que están haciendo los líderes en este momento, digamos, en el sentido de la evolución, que sí también ha tenido el liderazgo, y cómo son lideradas las organizaciones que sobreviven y crecen en este contexto. Es una discusión que tiene 60 años, eso, no tiene ningún sentido, que está basada en una taxonomía absolutamente rígida y en la cuestión de un liderazgo individual que no tiene nada que ver con la respuesta requerida frente a este entorno. Porque ciertamente necesitamos de verdaderos líderes, ciertamente un Jeff Bezos, una Angela Merkel, un Elon Musk, una Madre Teresa, un Martin Luther King o una Greta emergente de las nuevas generaciones preocupadas por el mundo son necesarias, pero no es suficiente, no es suficiente, o sea, es tan solo en parte. Necesitamos de verdaderos líderes en tanto individuos. Ninguno de estos individuos puede ni podría haber hecho absolutamente nada liderando solos. Es una falacia, es una absoluta falacia, digamos. Estos individuos tuvieron, tienen o tendrán, en todo caso, la habilidad de construir colectivos que muevan las instituciones sociales o las organizaciones empresarias de las que forman parte. Jeff Bezos es lo que es, seguramente por los colectivos que construyó, lo mismo Gates, lo mismo Elon Musk, lo mismo la Madre Teresa, ¿se entiende? O sea, no existe el liderazgo individual, es una falacia fruto del mainstream, yo diría norteamericano y de la cultura norteamericana heroica, del cowboy, digamos, que copó tanto el mundo académico como el mundo organizacional por la fuerza que tuvo el modelo empresario norteamericano. Entonces, nos guía una creencia de un poder suprahumano, entonces vemos toneladas de literatura y de eslogans y de videos y de películas emotivas sobre el líder resonante, el liderazgo situacional, el liderazgo carismático, el liderazgo adaptativo, el transformacional, el líder auténtico, el líder ágil, bla, 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 bla. Son adjetivaciones sobre el individuo, son adjetivaciones sobre un comportamiento individual para vender más. Hay que vender libros, hay que vender programas de liderazgo, hay que vender problemas que los individuos aún no han resuelto, para vender más de lo mismo peor.
O sea, porque no están reflejando cómo es el liderar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Espero que esté siendo claro, digamos. Entonces, la pregunta acá es cómo ese líder suprahumano que no existe va a gestionar la complejidad que hemos creado, que hoy ya se extiende a los viajes en la estratosfera y a planes de explotación minera en otros planetas, por ejemplo. O sea, ¿cómo vamos a gestionar esa complejidad desde ese líder y ese individuo que no existe? Es de sentido común la pregunta. Es un absurdo. No se puede, nunca fue así. Nunca fue así. Yo por eso propongo recuperar el liderazgo. Propongo recuperar el liderazgo en el sentido más descriptivo, no calificativo, no adjetivador, digamos. Y en ese sentido, tomo entre los muchos aportes que ha hecho mucha gente sabia y dedicada, y que yo siempre lo sentí así por trabajar desde muy pequeño en la consultoría organizacional, que es un sinsentido suponer que todas o casi todas las conductas de las personas son causadas por algo que hace el líder. Me parece fantástica esta idea de Bayer del 99. Es un sinsentido suponer que yo hago lo que hago por el líder que tengo, o que el grupo que me sigue a mí o que trabaja conmigo hace lo que hace por mí. Yo no tengo control de una enorme parte de lo que los equipos y los líderes de Acertis hacen hoy en los proyectos, con los clientes y demás. Tengo alguna incidencia directa en algunos casos y tengo una incidencia absolutamente indirecta en la mayoría, y tengo una incidencia nula seguramente en muchas situaciones. Porque el liderazgo es en realidad un proceso de índole, el liderar, digamos, es un proceso de índole colectivo, es un proceso de índole distribuida y es un proceso que ocurre en la relación. No hay un individuo que le hace algo a otro. El liderar ocurre en la relación entre grupos, intragrupo e intergrupo, en las redes organizacionales. Es un proceso colectivo, es decir, es un proceso de por lo menos dos, como dijeron ustedes en el Mentí, la unidad mínima siempre es dos. No hay ningún líder que no tenga una segunda voz que lo ayuda, digamos, ¿sí? Hay muchos refranes al respecto, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Eso de lo que habla es que la díada es la unidad mínima de liderazgo, digamos, y está muy estudiado, y yo lo he visto N veces eso. Y es un fenómeno distribuido, es un fenómeno de diseminación variable, digamos, y es un proceso el liderar, es un verbo, liderar. Es liderar, no es liderazgo, no es el líder, es el liderar. Nos ayuda mucho a verlo como proceso porque lo vemos más como un flujo que como un stock alocado en un individuo, sino como flujos cambiantes en la vida de una organización o de una comunidad. Y lo sabemos desde tiempos bíblicos esto. Fíjense lo que le dijo el suegro a Moisés. Le dice, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Esto ya figura en el Éxodo, ¿se entiende? O sea, lo sabemos desde tiempos inmemoriales que el liderar es un proceso colectivo. Moisés tampoco lo hizo solo, digamos, y no hablo acá desde la creencia, sino desde una perspectiva histórica e institucional, digamos, ¿no? Pero la literatura del management, por ejemplo, y la académica, lo soslayaron durante más de 80 años. ¿Sí? Fíjense qué interesante, esto por ahí a muchos no les interesa, pero me parece un dato cultural. Si uno ve un metaanálisis de 2011, de un señor que se llama Bowden, déjenme a ver si aparece, acá está. Menos de 200 publicaciones sobre el liderazgo compartido y distribuido en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los últimos 30 años. Es nada. Este es el lugar que tiene en la cultura el liderar como proceso colectivo. Ni la academia lo ve. Si dependiéramos de esto para salvarnos del COVID, los 7.000 millones de personas que somos estamos todos muertos. Menos de 200 publicaciones en 30 años, 6 publicaciones por año. Tiren una búsqueda de cuántos son los mejores libros de liderazgo del año pasado.
van a encontrar 25, 30 libros de liderazgo, ¿se entiende? Pero todos de liderazgo individual, ¿se entiende? O sea, este es el lugar que tiene en la cultura y no estamos entendiendo cómo es realmente. El liderazgo en ese sentido es un fenómeno reticular, es un fenómeno de red que ocurre en la acción concertada, la acción concertada consciente o inconscientemente entre dos o más individuos o grandes grupos, que es legitimada por otros. Básicamente, otros le dicen a una red, les otorgamos la autoridad informal para que nos incidan. Eso es el liderar en cualquier proceso de transformación. Siempre es así. No es posible que una transformación vaya bien si no es así. No es posible que una transformación vaya mal si no es así. Los fracasos o las desapariciones organizacionales también son fruto de un liderar colectivo. ¿Sí? Son fruto de un liderar colectivo interno o, como se hablaba hace un ratito, en conjunto con los stakeholders externos. Entonces, piensen en su propio caso, piensen en su propio caso, y ahora podría ser una pregunta general, voy a seguir igual, pero para guiarlos es, ¿en qué medida ese proceso de cambio que estoy viviendo en alguno de estas temáticas lo veo más claro como un proceso colectivo, ¿sí? En esos números que vi? Y ahora vamos a profundizar un poco más sobre cómo entender. Yo les dije que era técnica la charla, espero que sea útil. Y es para comprender, no es how to do it, sino en qué consiste este tema. Hay varias dimensiones de análisis, yo traigo tres, digamos, ¿no? Que son de fondo y de forma. El liderazgo colectivo puede ser entendido por tres dimensiones de fondo, que es qué función tiene el liderar. Segundo, el fenómeno del poder. Y tercero, los procesos de influencia, digamos, ¿no? Y hay cuestiones de forma del hacer, de cómo se da eso, inconscientemente o planificadamente, que es la hibridez, la heterarquía y la distribución. Voy a explicar estas 6 cuestiones de la manera más amena posible y, si es posible, con ejemplos, digamos, ¿sí? Por un lado, de fondo, las funciones del liderar. Es decir, lo que distingue el liderar distribuido o colectivo de cualquier otro proceso de cooperación es que el liderazgo, como siempre, tiene que ver con la acción de hacerse cargo e influir sobre una necesidad organizacional de supervivencia o de crecimiento muy relevante. Es decir, el liderar tiene que ver con ejercer funciones o de influencia externa, o de dirección y sentido para la organización, o de desempeño y contribución de la organización, o de desarrollo organizacional, o de modelación de cultura y ambiente, o de pertenencia, o de identidad, o de apoyo psicosocial. O sea, el liderar es ejercer funciones vitales para que el sistema sobreviva. Las redes de liderazgo distribuido se hacen cargo, perciben una problemática o una necesidad de supervivencia y concertan una acción de manera consciente y no consciente para resolverla. A veces de manera planificada y otras veces no es de manera consciente. Entonces uno se podría preguntar, pensando en el caso de ustedes, les dejo la pregunta, ¿cuál es la necesidad que está en juego en ese caso y con qué contundencia esos colectivos de liderazgo o ese colectivo de liderazgo la está abordando? A su vez uno podría decir de manera pensar, ¿hay la suficiente distribución de liderazgo para resolver la magnitud de esa necesidad o de sentido o de incidencia externa o de desarrollo organizacional? Preguntas. Pero digamos, liderar es ejercer el atender a funciones claves para la supervivencia organizacional. No es otra cosa desde un punto de vista descriptivo. No es inspirar a la gente, no es el bienestar per se, es hacer que el sistema sobreviva. Y eso también implica no hacer solo el business. También puedo decir eso, no es solo atender al negocio, porque el negocio, su performance es una consecuencia del comportamiento y de la salud de la organización, ¿se entiende? Entonces,
Esa es una primera cuestión. Fíjense, esto lo traje de un proyecto reciente con una red de líderes bien interesante. Y en un momento les preguntamos, ¿para qué están ustedes? ¿Y cuál es la potencialidad que ustedes tendrían, de la cual en términos de conciencia estaban muy alejados todavía, ¿no? Fíjense lo que produjeron. Dijeron, esta red de 20 y pico, en este caso de 20 y pico de personas, estamos para darnos pertenencia, estamos para darnos sentido, estamos para procesar mejor en términos cibernéticos, o sea, más gente inteligente procesa mejor la complejidad. Estamos para apoyarnos, estamos para desempeñarnos, porque no hay desempeño individual, ni acá, ni en esta compañía, ni en ninguna otra. Estamos para aprender, estamos para poder, para ejercer el poder que tenemos, en este caso sobre las 2.000 personas que conducimos, y para poder hacer interesantísimo. De esta teoría no saben nada, pero son inteligentes y produjeron 7 funciones vitales que no estaban ejerciendo y que los ayudaron a empezar a entender por qué tenían que unirse y coordinarse mejor como red. ¿Sí? Interesantísimo, un ejemplo. Liderazgo colectivo ayuda, en términos de una metáfora cibernética, es decir, de procesamiento de información, a procesar mejor la complejidad. Yo les decía al inicio, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. Simon se ganó el Nobel de Economía en los 70 por eso. Se ganó el premio Nobel de Economía por decir algo que los psicólogos ya sabíamos, que es que el cerebro humano tiene una capacidad limitada, la teoría de la racionalidad limitada de Simon. ¿Y qué dice Simon? ¿Cómo abordamos la racionalidad limitada? Juntándonos. Es interesantísimo leer el planteo de racionalidad limitada de Simon porque uno ve los protoprocesos de alineamiento organizacional que todavía no estaban formalizados. Y lo que dice juntándonos va, disculpa, va a seguir siendo limitada la capacidad de procesamiento, pero es lo más que podemos hacer los humanos, que es juntarnos para procesar. Entonces, si hablamos de complejidad y no hablamos de juntar las mentes y las voluntades para procesarla, lo que estamos dejando es vía libre para que el robot y el algoritmo nos reemplace en menos de 15 años. En menos de 15 años. Porque ahí viene la pregunta, ¿cuál va a ser el trabajo del liderazgo si no aprenden a procesar juntos una agenda mucho más rica? ¿Para qué están los líderes? Si un robot procesa mucho mejor que nosotros y los algoritmos nos van a dar perspectivas y prescripciones de lo que tenemos que hacer en breve. Entonces, ¿para qué están los líderes? ¿Para qué está el liderar? Es una pregunta que tenemos por delante, hasta podría conectarme con Harari y decir, tenemos la pregunta urgente de qué es ser humano. Bueno, ¿para qué es ser humano? Y no tenemos tiempo, dice Harari, no podemos dejar esa pregunta solo a los filósofos porque los inversores van más rápido, dice él. Y bueno, yo diría, ¿qué es liderar? Es urgente esa pregunta, porque una de las funciones es procesar, y estamos procesando mal, estamos procesando muy pobremente. Segunda cuestión de fondo, el poder. Me conecté con este gráfico de mi querido Edgar Jane, de Psicología de la Organización, que me parece fantástico y me parece absolutamente vigente. Lo que Jane decía es, hay jerarquías, hay funciones, pero el problema del liderazgo es un problema de centralidad, o sea, es un tema de poder. No importa en qué función estás o en qué nivel de la organización, lo que importa es qué tan cerca estás de la centralidad en la toma de decisiones. Si el cadete del área de ventas es el novio de la hija del gerente general, ese cadete tiene más poder que el director comercial porque come los domingos con el gerente general en su casa, ¿se entiende? O sea, el tema de la centralidad es fundamental. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el nivel de quiénes están liderando este tema? Que vamos a ver que es una red amorfa, no es una red clara, y qué nivel de centralidad tiene quién en esa red. Porque si yo quiero desde la comunicación interna ayudar a que la organización converse mejor, tengo que ir por las personas que tienen mayor centralidad. ¿Sí? Estoy diciendo una obviedad, pero insisto en ese punto. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué centralidad tienen las personas que identifiqué que están liderando ese proceso? Siguiente cuestión. Un ejemplo, miren, un ejemplo. Un ejemplo sobre el poder. Uno mira esta red, que es de un estudio clásico de Rob Cross,
uno de los capos en el tema de análisis de redes organizacionales, y uno dice, miren, esta parece una red bien conectada, ¿no? Uno la mira así y dice, qué bien conectada. Es una organización de TI que afrontó un problema de gremialización. Entonces, una parte de la organización estaba de acuerdo con gremializarse y otra parte no. Era una organización joven, de espíritu familiar, que venía creciendo mucho, de unas 300 personas, y que nunca habían necesitado gremializarse, digamos. Y era un problema gremializarse. Fue un conflicto muy grande para esa organización, que terminó mal, que terminó realmente mal desde el punto de vista del management y del futuro de esa compañía, porque luego desapareció, porque se gremializó, se incrementaron los costos y las restricciones grandemente y perdieron competitividad. Pero ¿qué pasaba en esa situación? Este señor que está acá en el medio, que no era el gerente general, era el que unía las dos redes en pugna, los que estaban en favor de la gremialización y los que estaban en contra de la gremialización. Fue tanta la presión que él recibía de las dos redes que renunció, generando un enorme problema, porque él era el broker en el, proceso, en el liderazgo para la organización, crítica en el sentido de momento de encrucijada. Se fue, no soportó la presión. Después volvió porque quiso ayudar, pero el proceso ya había evolucionado para la gremialización. Más allá de eso, el gerente general era este verde, no era el gerente general. O sea, esto tiene que ver con el tema de por quién tenía el poder. Este señor Conrad, que estaba acá en el medio, que soportó tanto peso, en este caso que se fue. En otros casos no es así. Entonces, fíjense, miren redes, miremos redes, no miremos estructuras y organigramas, no dicen absolutamente nada, digamos, ¿sí? Tercera cuestión de fondo, influencia, está asociado a poder, pero tiene que ver con formas de influir. Yo acá tomé un estudio que usé en mi investigación de maestría, que es sobre el liderazgo colectivo, en 3 casos que estudié longitudinalmente durante varios años, en 3 casos de 3 compañías muy conocidas de Argentina, multinacionales, bien distintas. Y una de las cosas que me propuse, tomando esto de Elrond y Vigoda del 2006, es cuáles las tácticas de influencia del liderazgo colectivo que resultan más saludables y sostenibles con el paso del tiempo. Todas son válidas, apelación ascendente, es decir, esto viene de parte de la dirección, persuasión racional desde el punto de vista de los números, la presión es una táctica de influencia, las sanciones es una táctica de influencia, la transacción son tácticas de influencia. Lo que Elrond y Vigoda decían, que yo dije voy a ver si es así, es que la persuasión racional, es decir, lo que es la negociación según los méritos, la apelación inspiracional, es decir, a un proyecto o a motivaciones que toquen a la mayoría, y la consulta, es decir, la implicación temprana de los implicados, de los stakeholders implicados en el problema y en la solución, son las más saludables y duraderas. Así lo comprobé yo y lo sigo comprobando en N proyectos, no importa la cultura organizacional que tengan, ¿sí? Es decir, estas 3 tácticas de influencia son las que resultan más sanas y más sostenibles, sea una cultura muy jerárquica o sea una cultura tremendamente participativa, sea una organización orientada al mercado o sea una organización orientada a los procesos. Entonces, si uno mira temas de fondo, uno mira entonces qué funciones debe resolver el liderazgo colectivo, que las dicta la realidad, qué pasa con el poder y la centralidad en esas redes y qué tácticas de influencia son las que de manera consciente o inconsciente se están poniendo en juego. Entonces uno acá en el proceso que ustedes identificaron se podrían preguntar qué tácticas son las que estamos poniendo en juego o las que se están poniendo en juego y con qué resultados. Entender, primero hay que entender, hay que ver lo que ocurre para comprender. Después de ahí uno ve qué hace. Yo estoy invitando a ver para entender, nada más. Y nada menos, digamos, ¿no? O sea, suficiente. Vamos a la forma. Yo le decía 3 aspectos de forma. ¿Qué es la hibridez en el liderazgo colectivo que viene antes de la pandemia? Esto viene ya de los 90. Es decir, el liderazgo distribuido ocurre de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Tiene momentos de mucha concentración en 2, por ejemplo, y tiene momentos de alta diseminación. Acá abajo hay un número ilustrativo
de un N de individuos que pueden estar en juego, desde 2 a 73 a N. Les voy a dar un ejemplo. Yo trabajé muchos años en el proceso de conformación de LAN en Argentina, desde un año después de su fundación, un proceso tremendamente complejo, muy, muy complejo, un sector tremendamente complejo. Estaba todo dado para que no funcionara, aunque terminó de no funcionar hace poco, digamos, los gobiernos argentinos se han encargado de eso, digamos, es parte de la complejidad que tiene ese ecosistema. Y en un momento el accionista se cansó de la situación difícil de Argentina y uno de los integrantes del directorio viene a Argentina a cerrarla, la compañía. Esto fue hace muchos años. Una de las varias situaciones de crisis, vienen a cerrarla y a conversar con el gerente general de cómo y cuándo se iba a cerrar. El gerente general, junto con su director financiero y 2 personas más, que eran jefes senior en ese momento, se dedicaron a armar la estrategia de influencia a uno de estos miembros del accionariado para evitar que eso ocurriera. Entonces, el gerente general con el director financiero armaron cómo iba a ser la conversación con una persona muy inteligente y muy exigente del accionariado, les inspiraba tremendo respeto, digamos, y percibían un alto riesgo de no ser efectivos, y los otros 2 ejecutivos se dedicaron al number crunching de múltiples escenarios para fundamentar la recomendación de por qué no cerrar la compañía, digamos, ¿sí? LAN Argentina era una compañía con procesos de diseminación de liderazgo conscientes muy grandes. De hecho, nosotros también participamos en la cuestión de ayudar a que eso ocurriera, digamos, de manera planificada, digamos, ¿no? Pero en este caso no se involucró, por ejemplo, a los 60 managers del ampliado. Fue un proceso absolutamente concentrado en 4 personas, ¿se entiende? Eso es distribución del... Y salvaron del cierre en ese momento, lograron ayudar a que el accionista pensara que no era el momento de cerrar la compañía, ¿se entiende? Eso es un proceso de concentración en el liderazgo distribuido en una compañía que solía tener un grupo directivo de 9 que trabajaban bastante distribuidamente y un ampliado de 60 con el que conversaban mucho, pero en ese caso fueron 4. Cuando el gobierno el primer gobierno, creo que fue de Cristina Kirchner aquí en Argentina, decide quitarles el hangar de Aeroparque era una pieza fundamental en el modelo operativo de ellos porque lo habían construido luego de muchos años de análisis la gente de LAN, porque no entraban los servas en los hangares previos de Aeroparque. Tuvieron que construir un hangar para que entraran los servas, toda la flota de ellos, mayoritariamente Airbus. Entonces fue un tema, un hito, la construcción del hangar, tremendamente importante para LAN por razones de negocio y culturales, inclusive, que es largo explicar ahora. Cuando los Kirchner lo quieren cerrar, el accionista dice, nos vamos de Argentina porque nos arruina el modelo de costos. O sea, si nosotros no podemos tener la base de Aeroparque y hacer todo vía Ezeiza, se nos van los números al diablo, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. No era tan así, era un poco más 50 y 50 la situación, pero esa fue la situación de tensión. ¿Qué pasó acá? Se generó un proceso absolutamente diseminado de empleados hablando con los representantes gremiales, porque los secretarios gremiales eran parte del gobierno. Top management incidiendo a nivel de los gremios, una parte del management ayudando al nuevo gerente general a que no tomaran esa decisión porque le dijeron, vas a partir el alma de esta compañía que tanto costó construir. Y mucha gente tomó la calle por primera vez en 10 años en favor de la compañía. Fue un proceso absolutamente diseminado y emergente, no lo planificó nadie. Frente a la crisis que se dio, apelaron a la memoria colectiva y distintos grupos salieron a hacer distintas acciones de incidencia sin ningún tipo de planificación. Entonces, acá tenemos una crisis manejada por un proceso concentrado, consciente y planificado,
y una crisis resuelta. No se tomó, el gobierno echó para atrás la decisión, no tocó el hangar de LAN, pero esa crisis fue parada, resuelta por una diseminación emergente, no planificada, de decenas de personas de la compañía con distintos stakeholders externos. ¿Se ve? Eso es la hibridez del fenómeno del liderazgo, que salvó en dos momentos históricos a una compañía hermosa, hermosa, que había hecho un hermoso proceso y un pilar fundamental para el transporte en la Argentina, a través de un fenómeno distribuido de liderazgo de distinto nivel en el espectro. Tercer aspecto de forma, es heterárquico el liderazgo colectivo, se debe estar entendiendo ya a esta altura, va en diagonal, no entiende nada de divisiones funcionales y de niveles jerárquicos, porque son redes sociales, son redes organizacionales, ¿se entiende? Este es un gráfico más simple que armé en uno de los casos de mi tesis de maestría, en una de las compañías que analicé durante varios años, de cómo fue durante 5 años la red de conducción, incluyendo al accionista. No tenía nada que ver con el organigrama. No importa, acá no está el organigrama reflejado, no tenía nada que ver. Era una red la que transformó esa compañía, que era una red organizacional y social que nada tenía que ver con el reflejo que había en el organigrama. Digamos. Es heterárquico el proceso, va en diagonal a funciones y a jerarquías. Entonces la pregunta que uno se puede hacer acá es, ¿dónde está esa heterarquía actual o potencial en el proyecto o en el proceso de cambio que estamos viviendo? ¿Sí? Y por último, los patrones de distribución varían. Los patrones de distribución de liderazgo varían con el tiempo y son dinámicos, porque liderar es un flujo, no es un stock. Es un stock por corto plazo o por plazos más cortos que durante el tiempo que fluye. Van desde el desalineamiento anárquico, pasando por la distribución espontánea desalineada. Ahora lo voy a ejemplificar esto. Una distribución espontánea alineada, lo que yo les conté del caso de LAN último, de la última crisis. Una distribución planificada alineada, lo que les conté del caso de alta concentración en LAN. Una distribución instituida alineada, muchos de los comités ampliados que ayudamos a crear en las compañías para que procesen cualquier cosa, ¿sí? Y distribución instituida desalineada, es decir, la institución de distribución está muy constituida, pero se desalineó, perdió el sentido. Veamos ejemplos. El aeropuerto de Kabul, con la retirada de los norteamericanos, es un ejemplo de desalineamiento anárquico, ¿sí? Un montón de gente corriendo a tontas y a locas, aterrados, tratando de salvar su vida y de proteger su futuro o su familia, digamos, ¿sí? La banda de Miles Davis de los 80, distribución planificada e instituida alineada, sonaba de la hostia. Una organización musical de la hostia, donde Miles Davis había distribuido ya mucho liderazgo en esos últimos años de su vida y era espectacular esa banda. Ahí está mi querido Daryl Jones, el bajista actual de los Rolling Stones, que es un fenómeno total. Distribución instituida desalineada, el CELAC. Veamos lo que pasó en la CELAC en México este año, un cabaret horrendo, y pretenden reemplazar, digamos, a otras instituciones con más historia. Una distribución instituida alineada. Hay distribución, está instituida, pero está absolutamente desalineada. Es un cabaret vergonzoso. Esto es harina de mi costal, lo digo yo. Y sin lectura política, sino desde una lectura institucional. ¿Se ve? O sea, inclusive estas mismas instituciones podrían cambiar. Dentro de la retirada de Estados Unidos, la retirada era una distribución planificada, alineada, ¿se entiende? O sea, Estados Unidos en los aviones y con las torres de control y con el gobierno en retirada, tenía una distribución planificada. La pobre gente, los pobres ciudadanos, entraron en un proceso de desalineamiento anárquico, en el limbo, entre la retirada del gobierno afgano y la entrada de la toma del gobierno por parte de los talibanes, digamos, ¿sí? O sea, pero Estados Unidos estaba acá, la población estaba acá. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir cómo está haciendo
el patrón de distribución en este proceso de mi compañía, digamos, ¿sí? Y por último, yendo ya a los últimos minutos, es gestionar complejidad para crecer esto, digamos. O sea, lo que estamos hablando es, la complejidad se estratifica y el nivel de interdependencia tiene que ser mayor. Cuanto mayor complejidad, mayor el nivel de interdependencia requerido. Esa es la idea, ya sí, del tomar conciencia de los fenómenos de liderazgo distribuido sanos y los que no son sanos. Hay que llevarlos por esta zona de crecimiento sostenible, donde cuanto más complejo es, mayor es la interdependencia requerida y no a la inversa. Este gráfico, cuando lo analizamos con grupos de conducción, da muchos resultados muy diferentes. Yendo hacia el final, síntesis, el liderazgo es siempre un fenómeno colectivo, distribuido y relacional que puede analizarse desde estas 6 dimensiones. Así que dejo abierto la pregunta. Efraín, si tú tomas la coordinación, no sé quién, estoy abierto a alguna pregunta que surja en estos 4 minutos que nos quedan de charla. Primeramente, mi querido doctor Mariano Baruso, y me voy a permitir, por esta condición de colegas, ¿no? Psicólogo y psicólogo, decirte, Mariano, tirando la barrera del usted, que siempre se convierte en eso, una barrera, ¿no? Y lo que tú acabas de exponer hace un momento es realmente lo que se está aquilatando, precisamente por la manera en que inclusive refieres a los grandes estudiosos de la cultura, con el doctor Shane, mencionar a Yuval Noah Harari con esta visión tan importante que tiene acerca de los retos que tenemos hacia el siglo XXI. Evidentemente mencionar a los premios Nobel de Economía que han estado centrados en lo que es precisamente la economía conductual. Digo, Mariano, no tengo más que por un lado felicitar evidentemente tu ponencia, que es sensacional, y que además hay cualquier cantidad de comentarios positivos hacia tu persona, de muchas de las personas que están muy pendientes de ti desde El Salvador, desde Chile, desde pues, tu país, Argentina, México está también muy presente, Perú. Y a mí me gustaría simple y sencillamente decirte, por un lado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que si no caemos en este liderazgo colaborativo, donde los 3 puntos que mencionan que a mí se me hacen suficientemente importantes por la parte en que podemos lograrlo, porque ese es el reto de quienes tenemos la oportunidad de acompañar a estas empresas que están tratando de fortalecer sus grupos de gobernanza y esos grandes equipos que tienen evidentemente los retos en el marco pandémico, pero que de alguna forma, mi querido Mariano, con todo lo que has presentado, se convierte en lo que está dictada para el CONCIN 2021, tu intervención, en una conferencia magistral. Para quienes podemos apreciarlo así como lo has expuesto, porque es el reto que tenemos en el día a día. Y es la manera en que lo expones, es decirte, es eso, eres un magister y pues lo que yo pudiera decirte es poco porque vivo los mismos retos que tú en el día a día, tratando evidentemente de fortalecer liderazgos orientados hacia esa parte que tú has mencionado en toda esta extraordinaria presentación y que da para mucho más, ¿eh? Por cierto, esto pudiéramos alargarlo para todo un semestre. Podemos poner N ejemplos, digamos. Sí, muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. Yo quisiera dejar 3 mensajes y te agradezco muchísimo a ti y a todo el comité organizador porque han sido impecables y tremendamente cuidadosos y serviciales. Primero que nada, eso lo quiero destacar, me sentí muy acompañado a la distancia y muy respetado y muy guiado en todo el proceso, inclusive las personas de mi organización que me ayudaron a hacer esta presentación, por ejemplo, Ignacio Botari, como siempre. Pero quiero dejar 3 cosas, digamos, para cerrar. El liderazgo está siendo así. Lo que pasa es que el liderazgo no es síntoma de que le va a ir bien a la compañía. Las compañías se reproducen por buen liderazgo y mueren
por el liderazgo también, ¿se entiende? O sea, el liderazgo es distribuido. El liderar no es un sinónimo de algo positivo. Lo que uno tiene que ver es qué fortaleza y qué trascendencia y qué salud tiene ese liderar. Estas dimensiones es para ver eso. Segundo, la interdependencia por donde la miren. Trabajar es interdependencia, desde que el hombre es hombre. Uno trabaja para otros, uno no trabaja para uno. Lo que pasa es que pareciera que nos olvidamos. Del cliente nos olvidamos y de la interdependencia nos olvidamos. Y es desde que el hombre trabaja, es con otros y para otros, ¿no? Y por último, en ese sentido, toda práctica requiere de buena teoría. Quieren ser prácticos, queremos ser ágiles, queremos transformar, tenemos que complejizar nuestra lectura de la realidad porque si no somos meros operadores de lo que la realidad dicta, nuestra capacidad transformadora. Me propuse hacer una charla técnica porque creo que cuanto mejores teorías tengamos, como decía mi querido Chris Argyris, más capacidad de acción tenemos. Si somos solamente prácticos, sin teoría, somos una hoja al viento, absolutamente débiles a los fenómenos de poder y a un montón de fenómenos que no entendemos, por lo cual no podemos incidir, sea en la función que sea, comunicación interna, personas, transformación y demás. Esas 3 ideas quisiera dejar. Mil gracias de corazón a todos por la atención y nuevamente a la gente del CONSIN, que está impecable este congreso que han organizado. Mariano, por mi persona recibe a nombre de todos los organizadores del CONSIN 2021, pero mira, un abrazo virtual en donde te estrecho con harta fuerza y decirte, por favor, que sigas siendo incansable en promover estas ideas centrales para hacer un cambio importante en esta sociedad que hoy lo reclama. Sin duda, sin duda. Gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias, Fernanda, por tu aplauso. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Pues le cedo la palabra a mi compañera de conducción hasta allá, hasta Lima, Perú, en donde siempre con esa sonrisa alegre nos hace pasar esta tarde con este tipo de conferencias magistrales y con ese rostro, además de muy inteligente, muy carismático. Fernanda, adelante.